Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. En su primer discurso como presidenta del brazo supervisor del Banco Central Europeo, Claudia Bach señaló el clima imperante de gran incertidumbre y citó una serie de preocupaciones que van desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia al aumento de la inflación y el cambio climático. Los bancos europeos, dice Claudia, han capeado las recientes tormentas gracias a su propia resistencia y al importante apoyo fiscal y monetario, principalmente, que ha mitigado el impacto de las recientes perturbaciones. Sin embargo, continúa Claudia, a largo plazo los bancos no serán inmunes a los riesgos y a los acontecimientos inesperados. Por eso se llaman inesperados, Claudia. El mañanero de hoy lo quiero dedicar precisamente a tratar esos riesgos inesperados que la buena de Claudia espera que los bancos europeos sean capaces de prever y prevenir, con cierto optimismo debería añadir. Optimismo porque los bancos centrales del mundo han creado un sistema en el que es fácil engañar y esconder el riesgo hasta que éste estalla en la cara de todos. Y hay que imprimir dinero para solucionarlo. Concretamente voy a hablar hoy de las consecuencias de una política china muy conocida, de otra política china desconocida que da, curiosamente, respuesta a la primera y cómo al final del día algo romperá y encontraremos Bitcoin. En los años 80, sí, me voy a ir un poco lejos, pero no tan lejos como Putin en su entrevista el otro día con Carlson, en los años 80 un tal Song Jiang fue puesto a los mandos del Ministerio de Ciencia chino. Y este tal Song tuvo la mala suerte, para muchas personas, de coincidir en un evento con un holandés, otro científico, llamado Geert Jan Olster. Este Geert era muy fan de las teorías de sobrepoblación. Sabéis, teorías inspiradas en las ideas de Malthus que hablaban de que si hay demasiada gente en este mundo, pues no hay suficientes recursos para todos, así que morirán. Bueno, pues Geert era muy fan de estas teorías y habló con Song de modelos matemáticos para calcular este crecimiento de la población y prevenir un crecimiento que fuese incontrolado y finalmente trágico. Armado con dichos modelos, Song se vino de vuelta a China y emprende el movimiento para convencer de la importancia de controlar la natalidad en China. Si no lo hacemos, decía Song, inspirándose en sus modelos, podríamos llegar a una situación en la que hubiese 4.000 millones de chinos en 2080. Por tanto, se impusieron esas restricciones de tener solamente un hijo en China, restricciones que seguro que habéis escuchado alguna vez. Cuando digo solamente un hijo, realmente no tenía que ser un hijo masculino, lo que pasa es que culturalmente en China preferían hombres a mujeres, lo cual llevó a que si tenías una hija, pues igual esta hija no sobrevivía y no la declarabas y esperabas a tener otro para ver si este siguiente sí que era un niño. Puedes imaginar las consecuencias de esta política que no solamente se impusieron a la fuerza, sino que además vinieron acompañadas de típica propaganda que llevó a la gente a pensar que tener más de un hijo era algo trágico. Bueno, pues el resultado de toda esta historia es que ahora se espera que para 2080 la población china no sea de 4.000 millones de personas, sino que sea de alrededor de unos 800 millones, desde los 1.500 millones de personas que fue en su día. Pekín ha afirmado que esta política, además lo ha afirmado con cierto júbilo, ha afirmado que esta política ha evitado 400 millones de nacimientos, una afirmación que ha presentado a menudo como una especie de regalo chino al mundo, incluso en una cumbre sobre el clima celebrada en 2009 en Copenhague. Bueno, no sé en qué momento que 400 millones de personas no existan es un regalo, pero bueno, entiendo que en según qué contextos sí se puede entender como un regalo. Hay gente que está poco mal de la cabeza, pero bueno, 400 millones de mujeres chinas principalmente habrían venido muy bien en este punto para evitar el envejecimiento y la reducción drástica de la población china. Es este, por tanto, un ejemplo de políticas erróneas que muestran sus consecuencias con décadas de retraso. Y algo similar podemos ver con el empuje que se llevó por la compra de vivienda en China. Un empuje que se le dio a la compra de vivienda que copiaba el modelo occidental. Como sabéis, en Estados Unidos también se empujó esto a partir de Clinton,
años en los que se hablaba de que todo el mundo tenía que ser capaz de comprarse una casa. Esta política llevó, como sabemos, a la crisis de 2008, en la que, bueno, mucha gente tenía casas que realmente igual no debería haber tenido. Un mal modelo para copiar, pero un modelo que los chinos copiaron y que ha llevado, como sabemos todos, a la crisis inmobiliaria actual, que se suma a la reducción de población y envejecimiento de la misma que se viene sintiendo en China desde el año 2022, todo lo cual lleva, claro, a un menor consumo interno. Y es que los viejos son de poco gastar, como ocurre en todos los lugares, y además hay menos jóvenes, y dentro de los jóvenes encima no se sienten demasiado bien con sus finanzas. Al revés, se sienten más pobres de lo que se han sentido sus predecesores y por tanto no están súper inspirados a ponerse a gastar dinero. Además, tengamos en cuenta que la cultura china es más de ahorro que otras culturas más del oeste. Total, que por todo esto China vive actualmente instaurada en las rebajas. Es difícil saber cuánto es la deflación que están sufriendo ahora mismo porque, como digo, siempre están de rebajas, así que es muy difícil saber cuál es el precio real, ya que enganchan unas rebajas con otras. Pero sí que podemos ver, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el sector automovilístico, y es que los precios de los coches están cayendo a más de un 6% anual. O sea, los precios de los coches están cayendo más de un 6% anualmente, lo cual, por tanto, no debería extrañar a nadie que lleve a que Europa se esté inundando de coches chinos, ya que, oye, si en China los vendes muy baratos, pues ¿por qué no los metes en un container, te los llevas a Europa y los colocas allí, seguramente a mejor margen? 4 meses de deflación en los que lleva metida China, y deflación no de la buena. Hay deflación de la buena, cuando sube la productividad, normalmente en situaciones en las que tienes un dinero duro, pero bueno, en este caso no podemos hablar de que este sea el caso, más bien hablamos de que esa deflación es deflación de la mala, no derivada de una apreciación de su dinero, sino derivada de una destrucción de riqueza acompañada de destrucción de la sociedad. Y en esta situación, su moneda, la moneda china, el yuan, la shitcoin china, debería devaluarse. Todo el mundo mirando a el yuan dice, oye, ¿por qué esto no se devalúa? Porque debería hacerlo, pero no lo está haciendo. Y es que aquí ya sabéis, todo el mundo protege su shitcoin, desde Ethereum hasta China, todos protegen las suyas. Bueno, la manera en que China está protegiendo su divisa, no obstante, está despistando al mundo. Principalmente a Estados Unidos, que es quien trata de controlar estas cosas. Hay un análisis interesante de un tal Setzer que explica que China es ahora mismo un rompecabezas para el resto del mundo. Pues, cito a Setzer, se trata de una moneda que parece que está controlada, pero al tiempo nos muestra un balance de Banco Central que da la impresión de tener una moneda que flota en el mercado libre, es decir, que no está controlada, sino que está expuesta totalmente a los arbitrios del mercado libre. Además, se trata de un país que debería estar deshaciéndose de reservas, es decir, de dólares, para defender su moneda, pero en lugar de ello están declarando reservas más elevadas. Cierro cita. Vamos, que China está protegiendo el valor de su moneda sin usar los sistemas típicos para hacerlo. El Banco Central vende dólares, esto es lo normal para comprar yuanes, pero esto no es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que son los bancos que dependen de China los que están haciendo esto, como veremos ahora. Y este problema es un reto tanto para el Tesoro americano como para el FMI. Para el Tesoro americano, porque su principal metodología de vigilancia de las divisas se basa enteramente en las variaciones de las reservas oficiales de un país para determinar si existe intervención, si están haciendo tejemanejes con su moneda o no. Y el FMI igual también es responsable de evaluar si las prácticas del mercado de divisas de un país impiden un ajuste ordenado de la balanza de pagos. Ambos están ciegos frente a lo que está pasando en China. Y esto, que puede no parecer demasiado grave, es precisamente a lo que se refería nuestra amiga Claudia al principio del mañanero de hoy, cuando Claudia hablaba de riesgos potenciales a prever. Y es que esta política china de controlar su moneda usando bancos en lugar de la balanza de pagos, plantea importantes cuestiones políticas. La gestión de divisas de China ya no puede evaluarse examinando las reservas de divisas declaradas por el país. Básicamente, la situación en la que nos encontramos actualmente es una en la que no se puede conocer cuál es la situación real de la salud financiera de China. Y esto, claro, puede hacer que sea difícil para otros países,
para el FMI, para Estados Unidos y para la gente que invierte en mercados financieros, entender completamente lo que está pasando con la economía china y cómo podría afectar a la economía mundial. Seguramente habrás escuchado la frase esa de te engañaron como a un chino. Bueno, pues parece ser que en China también la han escuchado y han decidido vengarse de esta frase tratando de engañar al mundo entero. ¿Qué ocurre cuando la economía mundial entra en trance? Es decir, cuando la economía mundial se encuentra en una situación en la que no pensaba que estaba y luego resulta que sí que estaba, como por ejemplo cuando mira al balance de los bancos y dice, anda, pues yo pensaba que este balance de bancos valía X y en realidad vale Y, resulta que estamos todos quebrados. Bueno, pues lo que ocurre es que sí, acontecen quiebras y en esas quiebras y recesiones se vuelve común el descontento social y en ese descontento social se buscan alternativas y se busca venganza. Vengarse por lo que ha ocurrido y normalmente se busca al enemigo en donde no está. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en la crisis financiera, cuando se puso de moda el movimiento este de ocupar Wall Street, como si Wall Street fuese el culpable, como si los bancos hubiesen sido los culpables de la situación, o por ejemplo lo que ocurrió en España con el movimiento de Podemos, como si el capitalismo hubiese sido el malo en la crisis financiera de 2008. Y estos movimientos llevan, como digo, a veces a actuaciones por parte de la sociedad que pueden parecer un poco raras. Por ejemplo, lo que ocurrió hace un par de años o 3 con la inversión masiva de personas que estaban desengañadas en la empresa de GameStop. Y este caso de GameStop es interesante porque mucha gente que participó en el frenesí de GameStop, que estuvieron comprando GameStop como si no hubiese un mañana, incluidos aquellos que estaban en los foros esos de Wall Street Bets y demás, y otros millones de comerciantes minoristas, sufrieron en esas inversiones, o en esa inversión concretamente, por gestores que luego, la liaron, también sufrieron porque diluyeron las acciones de GameStop y sufrieron porque también participaban en un mercado donde directamente a veces no se podía comprar ni vender. Vamos, que en su respuesta a esa crisis que les sobrevino, digamos que se vieron escaldados. Pero la siguiente crisis puede ser diferente. La siguiente vez la gente o más gente se puede dar cuenta de que Bitcoin ofrece todos los aspectos positivos de lo que intentaron conseguir en el pasado sin ninguno de los negativos. Fringe Economics dice, Bitcoin se convierte en la libertad digital que todas estas personas buscaban durante la última crisis financiera, pero que no tenían forma efectiva de manifestar. Cierro cita. Claro, nada de esto está totalmente garantizado. Pero si alguna vez el sistema se viene abajo por alguna de estas situaciones que, como digo, ocurren, pero que no se están previendo porque son imposibles de prever, y en esa situación de crisis el ciudadano de a pie busca una verdadera arma para luchar contra el sistema, en esa situación Bitcoin podría brillar y abrir una época para sí mismo. Es así como un holandés, hablando con un chino sobre maltusianismo en un evento sobre matemáticas, acaba desembocando en hiperbitcoinización 50 años después. Si no te parece que esto sea posible, a mí me parece totalmente. Y si no te lo parece, como digo, pues puedes comentármelo en Twitter. También puedes suscribirte a una newsletter. Puedes hacerlo en la homepage, en la página web del podcast, un podcast sobre bitcoin.com. ¿Y por qué suscribirte? Bueno, pues porque ahora voy a empezar a mandar mails. Si no, ¿para qué te vas a suscribir? Bueno, pues esos mails lo que harán será tratar en profundidad alguna de estas cuestiones, relaciones que me parece que son importantes y que al tiempo pueden resultar hasta graciosas. Y como no, todo desde la perspectiva de Bitcoin. Como digo, te puedes suscribir en la página web del podcast y también puedes ayudarte al tiempo que me ayudas si decides comprar Bitcoin a través de Relay. ¿Por qué a través de Relay? Bueno, pues porque ofrece un descuento si lo haces a través de la descripción del podcast, donde encontrarás un enlace, y también puedes guardar ese Bitcoin que compres en una Bitbox, que es este dispositivo que es como un USB que te permite la autocustodia de tu Bitcoin de manera segura. Y habiendo dicho esto, tenemos que pasar a hablar de los préstamos tóxicos, que pronto estarán también cerca de tu casa. Seguramente habrás escuchado lo que está pasando con el banco americano, New York Community Bancorp. Seguramente lo habrás escuchado, como digo, porque lo he comentado ya unas cuantas veces. Es un banco que está pasando las reguleras, digamos, por no decir otra cosa, peor debido a los activos que tiene en su balance. Activos que podrían
no valer lo que deberían valer. ¿Me creerías si te dijera que los problemas de New York Community Bancorp y tantos otros bancos en Estados Unidos tienen que ver con las rentas controladas? Efectivamente, ya nos sorprende a todos que sean decisiones políticas las que acaben afectando a la situación financiera de bancos y sociedades, pero sí, esto es lo que está ocurriendo. Resulta que en Estados Unidos, bueno, concretamente en Albany, hay controles al alquiler. Controles que impiden subir el coste de estos alquileres para, como sabemos, pues proteger a los desvalidos y demás, ¿no? Bueno, total, que debido a estos controles, esas viviendas valen menos porque no se pueden rentabilizar, ya que no te permiten, como digo, subir el precio para responder a la inflación o responder a simplemente el coste de mantener estas viviendas. Total, que como no se pueden rentabilizar, esas viviendas valen menos y esas viviendas resulta que respaldan los activos del banco, en este caso del New York Community Bancorp. En algunos estudios podemos ver que el valor de esos edificios con rentas controladas habrían caído por más de 75.000 millones de dólares. Y como esas casas que tienen la renta controlada no valen lo que se supone que deberían valer para respaldar esos activos que están en el banco, pues bueno, básicamente estarían en default y el banco también. O sea que podríamos ver o podríamos afirmar, al menos lo hace así un artículo de Wall Street Journal, que esa renta, ese control de rentas del alquiler, que como sabemos tenía objetivos muy loables, lo que está haciendo que un banco y probablemente otros estén cerca de quebrar y que luego tengan que ser rescatados con dinero que habrá que quitarle a aquellos a quienes supuestamente querías ayudar, ya sea en la forma de inflación, imprimiendo dinero, o en la forma de más impuestos. Un plan sin fisuras que quiero llevar a España. Pues ¿dónde has visto esto del control de alquileres últimamente? Efectivamente, en España. Así que no os sorprendáis si vienen cosas así por estos lares, como también vendrá por estos lares el halving. El halving, como sabéis, ocurrirá en abril, lo que está haciendo de este trimestre el más interesante / chungo para los mineros de Bitcoin. Históricamente, el hash price ha caído en los meses previos a los halvings, ya que los mineros de Bitcoin, se lanzan a mejorar su flota, es decir, sus mineros, tanto en potencia y eficiencia, como para prepararse para la caída de los ingresos que vendrá después del halving. Como sabéis, en el halving se reduce la cantidad de bitcoins que se crea, en este caso de 900 a 450, lo que implica una reducción de los beneficios y de los ingresos, mejor dicho, para estos mineros. Los mineros más débiles, tras el halving, lo que les ocurre es que dejan de ser rentables. Los mineros más fuertes sobreviven y, como dice un artículo, se dan un festín cuando llega el mercado alcista, ya que son los únicos que quedan, como en la película de los inmortales, y se benefician de todas las bitcoins que se crean. Además, encontramos en este trimestre previo al halving que las comisiones están mucho más bajas que hace unos meses y se mantienen igual de volátiles. Tan pronto estás pagando 15 satoshi bytes como estás pagando 500. No sé, la cosa está un poco loca. Y esto no da demasiada tranquilidad a los mineros, que además se encuentran con o se van a encontrar dentro de poco, unos días, con una subida de la dificultad para minar del 10%. Como digo, todo esto está haciendo un cóctel de lo más complicado para los mineros que, no obstante, están viendo cómo suben en bolsa. Las acciones de los mineros, concretamente, están subiendo en bolsa, probablemente por lo que está ocurriendo con Bitcoin, no tanto porque la cuestión de la minería esté demasiado clara, ya que, como digo, están pasando un trimestre dificilillo. Y voy a cerrar el mañanero de hoy hablando de Ethereum contra Bitcoin. Y es que encontré un análisis en el cual hablaban de qué había hecho Bitcoin en este mercado bajista, ¿no?, del cual sale últimamente, y qué había hecho Ethereum. Y se veía que la recuperación de Bitcoin había sido de un más 172%, mientras que la recuperación de Ethereum había sido de un 93%. Viendo esto, el que escribe este artículo esperaba o compartía que esperaba que Ethereum subiese conforme Bitcoin siguiese subiendo. Y es más, que en algún momento Ethereum subiese más que Bitcoin por eso que suele hacer Ethereum, que tiene una beta más elevada que Bitcoin. Pero, claro, este análisis partía de una premisa, y es que la correlación entre Bitcoin e Ethereum se mantenía, una correlación que se ha mantenido elevada en los últimos años, pero esa correlación
está cambiando, aunque sea tímidamente. Y es que esa correlación que Ethereum y Bitcoin llevaban estaba en un 85% y ahora está más cerca de un 70%. ¿Qué implica esto? Pues implica que cuando Bitcoin sube, no siempre Ethereum está subiendo. También que cuando Bitcoin baja, no siempre Ethereum está bajando. Esa descorrelación, que como digo, aún sigue muy elevada, pero que empieza a apuntar hacia una situación en la que no exista en tal medida, podría cambiar un poco el funcionamiento de estos próximos años. Pero bueno, todavía es pronto para hacer ningún comentario al respecto. Veremos qué pasa. Y dejadme que cierre el mañanero de hoy con la necrológica. Tengo que recordar la muerte en tal día como hoy de un tal, y a este no lo vais a conocer, un tal Cotton Mather, un ministro religioso e influyente político en Estados Unidos durante los juicios de Salem. Como sabéis, estos juicios de Salem lo que hicieron fue, bueno, condenar a una serie de personas por brujería en este pueblo de Estados Unidos. Se recuerda este momento como un momento de locura generalizada en el que un montón de personas de repente empezaron a creer cosas muy locas y llegando a niveles de respuesta totalmente inconcebibles, pero que se veían respaldados por esas creencias injustificadas, pero totalmente generalizadas en ese momento concreto, lo cual debería recordarnos a todos que la gente a veces es capaz de creer cosas muy estúpidas, como hemos visto en el mañanero de hoy y la historia que lo habría. Así que no penséis que esto no puede volver a producirse. Hay veces en las que la gente pues, directamente se cree cosas muy raras. Recordad que podéis compartir esto para que llegue a más gente y así tengáis más gente con la que hablar de los juicios de Salem. Podéis hacerlo compartiendo esto, que sea que estéis escuchando en Twitter o lo que sea. Podéis comprar Bitcoin a través de Relay, podéis guardarlo en una Bitbox, encontraréis enlaces, descuentos, maravillas y demás fiestas en la descripción de este podcast. Así que nada, echadle un vistazo y por aquí nada, ya estaría.